Vamos a explicar la vía que conduce tres tipos de información sensitiva. Entonces, los tipos de información que vamos a empezar a transmitir son propiocepción consciente, tacto discriminativo y vibración. Entonces, la propiocepción puede ser catalogada como consciente o inconsciente dependiendo hacia dónde se dirija en la corteza cerebral, en el sistema nervioso. Si se dirige a la corteza es propiocepción consciente, como esta que vamos a tener acá. Vibración, que es la sensación vibratoria sencilla de entender, y el tacto discriminativo, que es una modalidad de tacto más fino. Esas vías van a viajar por una vía particular llamada la vía del cordón posterior, que también es conocida como la vía de Gracilis y Cuneatus. Esa vía de Gracilis y Cuneatus, como toda vía exteroceptiva sensitiva, tiene su primera neurona en una neurona, pues la primera neurona de la vía es una neurona pseudonipolar, cuyo soma se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, esta neurona, vamos a ponerla en rojito. Entonces, este rojo que vamos a poner acá es la primera neurona, que es la neurona pseudonipolar. Va a ingresar a la raíz posterior. Va a ingresar por la raíz posterior. Desde esa raíz posterior, entonces la neurona pseudonipolar no va a hacer sinapsis en el asta posterior, sino va a pasar al cordón posterior y va a ascender. Cuando ascienda, vamos a ver si nos queda bonito. Cuando ascienda, va a llegar hasta un núcleo donde encuentra su segunda neurona. Entonces fíjense que la primera neurona es una neurona pseudonipolar que ingresó a la médula espinal, no hizo sinapsis en el asta posterior, pasó al cordón posterior y ascendió en todo su trayecto de forma ipsilateral. Esa información asciende ipsilateralmente hasta llegar al lugar en el que encuentra la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en uno de dos posibles núcleos, el núcleo de Gracilis o el núcleo de Cuneatus. Si estamos acá, vamos a ponerle a este núcleo de Cuneatus. Ya les explico eso qué significa. Ahí está la segunda neurona, y la segunda neurona va a decusarse, lo cual significa que va a pasar al otro lado del cuerpo. La información venía de un receptor que está ubicado en el hemicuerpo derecho, ¿cierto? Acá está el receptor que está ubicado en el hemicuerpo derecho. Pasó, ascendió, llegó al núcleo de Cuneatus del mismo hemicuerpo, del derecho. Y la segunda neurona se decusó y pasó al hemicuerpo izquierdo. Esa segunda neurona va a empezar a ascender, y cuando asciende forma una estructura muy conocida que se llama el lemnisco medial. El término lemnisco es un término utilizado para referirse a la unión de dos o más vías medulares, pero en el tallo cerebral. En el caso del lemnisco medial, ¿quiénes se unen? Cuneatus y Gracilis. Vamos a hablar de cuál es la diferencia entre Cuneatus y Gracilis. Cuneatus se le llama Cuneatus al fascículo que viaja más lateral en el cordón posterior, y se le llama Gracilis al fascículo que viaja más medial en el cordón posterior. Entonces imagínense ustedes todo esto, pero más abajo. Las fibras que vienen ascendiendo de esta forma en el cordón posterior y van a llegar a un núcleo que se encuentra al lado del núcleo de Cuneatus, se llaman el fascículo de Gracilis. O sea, Gracilis y Cuneatus son dos fascículos hermanos, viajan uno al lado del otro, contienen el mismo tipo de información que es tacto discriminativo, propiocepción consciente y vibración, y van a llegar a núcleos que están uno al lado del otro en la cara posterior del tallo cerebral, a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo. El más medial es Gracilis, y él se caracteriza porque la información que conduce se origina en los niveles medulares inferiores a T7. Mientras que Cuneatus se origina en los niveles medulares de T6 hacia arriba. Entonces sería el núcleo de Gracilis, el más medial, y núcleo de Cuneatus. Gracilis va a recibir la información de los niveles inferiores a T6, o sea T7 hacia abajo, y Cuneatus va a recibir la información de los niveles T6 hacia arriba. ¿Listo?
Una vez la información esté en los núcleos de Gracilis y Cuneatus, ambas neuronas hacen lo mismo y ambas neuronas se unen para formar el lemnisco medial. Mire que esta hermosa tablet que nos prestó por acá Marcela tiene la particularidad de que me entendió que estas fibras tienen forma de arco. Estas fibras que tienen forma de arco, en realidad en la vida real tienen esa misma forma de arco y se denominan fibras arciformes o arqueadas internas. ¿Sí? Porque tienen esa formita como arqueada. Se unen los dos y forman el lemnisco medial. Eso quiere decir que el lemnisco medial es la unión del fascículo que viene de Cuneatus y el fascículo que viene de Gracilis, desde los niveles en los que señalamos. Desde allí el lemnisco medial asciende para llegar al lugar de ubicación de la tercera neurona. Y la tercera neurona se ubica en el tálamo, específicamente en el núcleo ventral posterolateral. Recuerden que el tálamo es un centro nervioso, digamos que simplifiquémoslo diciendo que es un centro nervioso de relevo. O sea, la información que quiere llegar a la corteza cerebral tiene que pasar por el tálamo y dependiendo del tipo de información va a pasar por un núcleo distinto del tálamo. Este núcleo es el ventral posterolateral, que es un núcleo sensitivo somático. Toda la información sensitiva somática va a llegar al núcleo ventral posterolateral antes de llegar a la corteza cerebral. Y va a llegar a la corteza cerebral, en este caso particular, a la corteza de las áreas 3, 1 y 2, que son la corteza somatosensorial primaria. Las áreas 3, 1 y 2 son la corteza somatosensorial primaria, es el lugar en el que finaliza la vía. Eso quiere decir que la primera neurona empezó, mire, tengo tres neuronas, una roja, la primera tiene su soma en el ganglio de la raíz dorsal, que no dibujamos acá porque me está quedando muy feo. La segunda neurona tiene su soma en el núcleo de Gracilis o Cuneatus del mismo hemicuerpo de donde viene la información. Y esa neurona se decusa para formar el lemnisco medial y alcanzar a la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y desde allí asciende a la corteza somatosensorial primaria ubicada en el giro postcentral del hemisferio contralateral. Lo de los giros lo pueden revisar en el video de corteza cerebral, pero corresponde a las áreas 3, 1 y 2 según la numeración de Brodmann. Por si acaso no ha visto todavía corteza cerebral, la numeración de Brodmann es la forma en la que clasificamos las áreas de la corteza cerebral y la corteza cerebral recibe unos números y unos nombres. Los números 3, 1 y 2, que por convención les llamamos en ese orden, corresponden a la región de la corteza cerebral que recibe toda la información sensitiva somática.